Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro encuentro. En esta ocasión vamos a reflexionar en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos capítulo 2, primera parte del versículo 1. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum. Antes de Jesús volver nuevamente a Capernaum, Jesús había tomado la decisión de no ir a las grandes ciudades por cierto tiempo o brevemente. Jesús tomó esta decisión debido a que Jesús, después de haber sanado a un leproso de esta enfermedad incurable, Jesús le dijo a dicho ex leproso que cumpliera la ley como estaba establecido en Levítico 14, pero que no divulgara el milagro que Jesús hizo en su favor. El leproso, en vez de prestarle atención a las palabras de Jesús y no divulgar dicho milagro, motivado posiblemente por la felicidad que sentía, empezó a proclamar a los cuatro vientos lo que Jesús había hecho en su favor. Recordamos que para aquel entonces la lepra era una enfermedad incurable, y recordamos que en ese entonces el leproso o ex leproso le dijo a Jesús: si tú quieres, puede sanar. Jesús, empatizando con él y haciendo uso de su poder, le dijo: si quiero, sé limpio. Al vivir esta experiencia, dicho ex leproso, esto le originó mucha alegría, mucha felicidad, y por ende, en vez de no divulgar dicho milagro, empezó a proclamarlo a los cuatro vientos. Esto me recuerda la experiencia vivida por una dama. Esta dama, juntamente con su esposo, está viviendo un momento difícil económicamente hablando. Tan difícil que darle de comer a su pequeño hijo se le estaba haciendo prácticamente imposible. Una mañana esta dama, después de orar, empezó a realizar sus quehaceres domésticos. Entre esos quehaceres, barrer la parte frontal de su casa. Mientras ella barría la parte frontal de su casa, encontró un billete equivalente a unos $35. Al percatarse que dicho billete no le pertenecía a uno de sus vecinos, dicha dama se sintió sumamente feliz porque con ese dinero iba a poder suplir parte de sus necesidades. Dicha dama, cada vez que tiene la oportunidad, comparte ese testimonio o esa experiencia, porque ella entiende que eso fue un milagro que el Señor hizo en su favor. Aunque Jesús le dijo al leproso o al ex leproso que no divulgara el milagro, en nuestro caso, en nuestro contexto, es apropiado que cuando el Señor hace un milagro en nuestro beneficio, lo demos a conocer. Es apropiado que nosotros testifiquemos acerca de lo que Dios hace en nuestro beneficio,
de forma tal que los demás también crean en el Señor y busquen al Señor. Leamos nuevamente lo que dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 2, primera parte del versículo 1. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum. Como resultado de la divulgación que realizó el ex leproso, nuestro Señor Jesús, de manera breve, se vio obligado a vivir en lugares desiertos, o dicho de otra manera, en lugares poco habitados, hasta que entrar en las grandes ciudades se le hiciera fácil. Así que Jesús en su momento regresó a Capernaum, y estando en Capernaum, específicamente en la casa de Pedro, la multitud, al enterarse que Jesús se encontraba en dicha casa, abarrotó la casa. Dicha multitud llenó la sala de la casa, llenó la parte frontal de la casa, y en dicha casa no cabía prácticamente una persona. Jesús, al ver esta multitud, la cual estaba sedienta y hambrienta, espiritualmente hablando, empezó a compartir con ellos el mensaje de salvación. Empezó a compartir con ellos y con ellas la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, hablando de la palabra de Dios, o en este caso de la Biblia, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios se constituye en una lámpara, y la palabra de Dios se constituye en una guía durante esta vida. Hablando de la palabra de Dios, permítanme compartir con ustedes una experiencia personal. Hace varios años, antes de ser cristiano, sentí en mi ser una sed y una hambre espiritual que nada podía saciarme, o en este caso satisfacer mi necesidad. Así que, aprovechando una feria del libro que cada año se realiza acá en mi país, decidí comprar una Biblia. Así que después de comprar la Biblia, empecé a estudiar, empecé a analizar, y semana después de haber empezado a estudiar la Biblia, esa sed y esa hambre espiritual que tenía empezaron a desaparecer. Empezaron a desaparecer, y como persona yo empecé a sentirme más feliz y más tranquilo. La palabra de Dios, en este caso la Biblia, es el recurso por excelencia para saciar nuestra sed y también para saciar nuestra hambre espiritual. Si en esta ocasión le estoy hablando a alguien que espiritualmente hablando se siente sediento o sedienta, si le estoy hablando a alguien que se siente internamente vacío, quiero decirte en esta ocasión que la palabra es el alimento por excelencia. Quiero decirte en esta ocasión que la Biblia,
La palabra de Dios es el alimento por excelencia para saciar esa hambre y esa sed espiritual que tú tienes. El Señor les siga bendiciendo y nos veremos en nuestro próximo encuentro.